que la independencia de Cataluña es prácticamente imposible, aunque teóricamente es concebible, por eso no es una utopía, pero es una tarea casi imposible, porque lo que impide la separación de Cataluña no es ni la Constitución ni la ley. La prueba es, hay Constitución, la Constitución dice que la soberanía pertenece al pueblo español único, y sin embargo ya vemos cómo está creciendo los elementos que apoyan dentro de Cataluña la soberanía catalana independiente del resto de España. Luego la Constitución no, en lugar de impedirlo, lo que está es aumentándola. Con este sistema de gobierno de la Constitución, cada día hay más separatistas en Cataluña. Luego, hay más que en la República, eso está dicho todo. Luego ya tenemos un dato, y es que la Constitución no vale para frenar el soberanismo catalán, la independencia de Cataluña. No vale la Constitución. Entonces, ¿por qué si no vale para nada? Porque es papel mojado ante toda la clase política. ¿Por qué, sin embargo, yo creo que es prácticamente imposible? Pues porque además de la Constitución formal, en España está constituida, está formada, proviene de una Constitución material. ¿Y cuál es esa Constitución material? Pues la que existía en España durante 5 siglos, puesto que no había constituciones formales, y las constituciones anteriores, ni incluso la de la República, que sí, fue una constitución un poco más legítima, pero al definir a España como una república de trabajadores, pues también excluyó, tampoco era. Y aunque es verdad que fue una república, la constitución de la república, lo digo claramente, y soy republicano, pero ¿qué tiene que ver ser republicano? Para mí no es un sentimiento, es una convicción. Y soy republicano porque estoy convencido que no puede haber democracia ni libertad más que con la república, pero no con la Segunda República, que tampoco la hubo, porque la Segunda República fue parlamentaria, pero no hubo democracia, no fue democrática, fue parlamentaria. Y como no había presidente de la República, ni un poder del Ejecutivo separado del Legislativo, la República no pudo impedir la guerra civil, ni la lucha de clases. La lucha de clases fue más fuerte que las instituciones políticas. Por eso hubo guerra civil. Por eso yo, como no quiero, no que se repita, sino que fue un error, lo que yo defiendo es una república presidencialista, moderna, con separación de poderes. Por eso he definido una teoría pura de una república constitucional. Y en una república constitucional sería imposible la separación, porque todo conspiraría contra los traidores a la libertad, a España. Pero continúo. Como hay en España una constitución material y no hay constitución formal, esa constitución material que ha mantenido a España unida durante 5 siglos, es muy difícil romperla. ¿Por qué razón? Se preguntarán muchos. Van a ser hoy la generación de los Mas y de los Arturo Oriol, estos catetos, incultos, que no son nada y personalmente no tienen entidad. ¿Por qué esa generación va a tener el privilegio de fundar un nuevo Estado? ¿Y por qué? Contra la tradición, la constitución material, que lleva 5 siglos uniendo a Cataluña con España. ¿Por qué? Porque Felipe V traicionó a Cataluña. No, pero si la guerra de sucesión en Cataluña fue una guerra internacional. Si fue la guerra de la Casa de Austria contra la Casa de los Borbones, contra Francia. Fue el Imperio Austriaco contra el Imperio Francés. Los Habsburgos contra los Borbones, nada más. Y cada uno tuvo su candidato, y unos apoyaron uno a otro, y ganó el candidato Borbón, nada más, no hubo guerra civil ninguna. Bueno, pues como eso es la Constitución material de España, la historia. Las fuerzas materiales que sin leyes han mantenido unida España. Las mismas que han mantenido separada a Portugal, porque era inevitable la separación de Portugal y España. Fueron unidos con Felipe II por cuestiones matrimoniales, pero ahí no hubo constitución material ibérica. Por eso están separados. Pero hay una constitución material que ha mantenido durante 5 siglos a España unida. Y es muy difícil que unas simples leyes, ni la simple voluntad de una mayoría en un momento determinado de la historia, que no representa más que un segundo para la historia, se pueda cambiar una constitución material. Cuando hablo de constitución material no me refiero solo
a las costumbres y tradiciones políticas españolas sin democracia. Me refiero a que todo el conjunto español, lo que se llaman los recursos, los economistas, que no solamente son los recursos de población, sino también los recursos naturales, los Pirineos, por un lado, el Atlántico, el Mediterráneo por otro, Portugal por otro, la frontera, la riqueza agraria, la riqueza agrícola, la riqueza ganadera, todo y más la nueva riqueza industrial, todos los recursos han formado un país, un paisaje y unos vecinos. Y esos vecinos han vivido con la experiencia, han fundado en la tradición y en la experiencia histórica la unidad de España. Entonces esa unidad, ¿cómo la va a romper un papelito tan endeble como la Constitución que permite la separación contra ella? Porque no la respeta. Porque la Constitución no vale para nada. Esa Constitución basta observar lo que hoy sucede en Cataluña para decir, esa Constitución fuera. Pero fuera íntegramente. Hay que abrir un periodo de libertad, proceso constituyente. Claro, ahora, eso lo vengo yo diciendo hace 35 años. Nadie me hizo caso. Nadie. Y en cambio ahora, ¿quién lo dice? Podemos, Izquierda Unida, el PSOE. ¿Pero qué es esto? Ahora todos los que me han combatido, los que no querían ni oír hablar de mi nombre, porque yo defendía la ruptura democrática, no la reforma del franquismo. Quería romper con Franco, con su herencia. Quería introducir el control del poder. Y en cambio, tanto Suárez, el rey Juan Carlos, y los partidos que se unieron a Fraga y a Felipe González y a Santiago Carrillo, estaban encantados de que no hubiera control del poder, porque entonces tampoco había control de ellos mismos. Se hicieron poder, se constituyeron en segmentos y factores del Estado. Esos partidos. La corrupción, la dije hace 35 años, y lo que se estaba abriendo en España era la veda para que los jefecillos políticos se corrompieran, porque no había control del poder. Y ahora las 74 medidas o 780 medidas o 7.000 medidas que otorgue o que piensen Rajoy para evitar la corrupción y el PSOE lo mismo, son inútiles, no sirven para nada, porque la corrupción solamente se combate de verdad con separación de poderes, para que no sean los jueces ni los ciudadanos los que vigilen a ver quién se corrompe, sino para que el poder ejecutivo vigile las ambiciones del poder legislativo y a la inversa, y que todas las clases políticas se esté vigilando y por ambición de poder, para derribar por enemistad, porque no puede haber consenso en ninguna constitución, y la peor de todas las constituciones es aquella que se hace por consenso, porque unas reglas de juego político, que es el objetivo de toda constitución, no puede provenir del consenso, porque si hay el consenso en unas reglas de juego, los que están en el poder imponen sus reglas que no tengan control. Es decir, una constitución de consenso quiere decir una constitución sin control. Franco no tenía control del poder. Y Froa y Suárez y Juan Carlos, los dos herederos del franquismo, con Gutiérrez Mellado, hicieron una constitución sin control del poder, que es la que hay. A ver si se entiende de una vez que es falso, que la corrupción se evite modificando las leyes del Estado de contratación o con la transparencia. Pero si la transparencia, esa organización internacional y la idea de transparencia aplicada no al cristal, sino a la clase política, no nace como instrumento para evitar la corrupción, nace dirigida a los medios de comunicación para que denuncien con transparencia todos los vicios ocultos que hay en la realidad política. Y por eso repetiré una y 1000 veces que todos los estudios serios, análisis serios de la corrupción concluyen que el 90% de las causas de la separación es la no separación de poderes, y el resto, el 10% restante, gobiernos en países de tradición autoritaria, gobiernos de partido en países de tradición autoritaria. Son las condiciones que se dan en España. Por eso, en España, la corrupción no se puede perseguir a no ser que haya un periodo de libertad constituyente con una nueva constitución. Porque claro, es verdad que ahora todos dicen periodo, dicen proceso,
no dicen ni siquiera proceso. Unos dicen proceso, otros dicen un periodo constituyente. Pero nadie introduce la palabra libertad. Que hoy, aunque no haya añadido nuevos conceptos, estoy insistiendo en que la Constitución material de España es lo único que ofrece un obstáculo serio, una resistencia contra la separación de Cataluña. Igual que los estoicos, la filosofía estoica encuentra en la resistencia física de los materiales, del cemento, de la piedra, para ello es una prueba de la existencia real, contra los idealistas como Platón, que creen que las ideas existen antes que la realidad. Pues del mismo modo que los estoicos encuentran en la dureza de los materiales la resistencia que prueba la existencia de lo real, yo digo que los materiales de la Constitución española, de la historia de España, da unos materiales que prueban la unidad de España. Y contra esa resistencia de los materiales a ser rotos o desunidos, tiene más fuerza que la voluntad de una generación de políticos mediocres que quiere separar a Cataluña del resto de España. A eso me refiero cuando hablo de constitución material, a la historia de España, que tiene una fuerza de constitución material, como tiene en Inglaterra. En Inglaterra no hay constitución escrita, pero tiene la constitución material. Es verdad que al ser en la política, la definición, al ser constitucional, quiero decir, una definición de las reglas de juego, es verdad que esa definición en España no existe, porque la constitución que hay es falsa, no es constitución, pero que al ser la que define las reglas de juego, en las reglas de juego tiene que estar contenido la defensa principal contra la separación de Cataluña del País Vasco. Y esa defensa principal no es decir la unidad de España, es que no puede tener facultades legales ni jurídicas ni Cataluña ni el País Vasco para ellos declararse soberanos. No puede ser. Si quieren ir a la separación, tiene que ser a través de una guerra civil. Entonces, quiero sí decir que en España lo que está sucediendo y en Cataluña es un casus belli. Si en cualquier libro, en cualquier historia, cualquier pensador que le pregunte, lo que está sucediendo en Cataluña sería suficiente. En cualquier país histórico civilizado es un motivo de guerra civil. Ahora, antes de ir a la guerra civil, lo que hay que hacer es detener inmediatamente a los conspiradores de la sedición, a los Arturo Mas, detenerlos como con la conjuración de Catilina en Roma, meterlos en prisión y acabar con la sedición. Pero si no se hace eso, es evidente que las fuerzas que apoyan la separación, las fuerzas políticas, pues van creciendo.